El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que ellos estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Purifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el libro del Génesis se narra la historia de Abraham, y hay un detalle dentro de su historia que la menciona la primera lectura en la que me quería detener para ver cuál es su relación con el Evangelio. Cuenta el libro del Génesis que Abraham recibió de Dios la promesa. Él no había tenido hijos, su esposa era estéril, además de avanzada edad, y viene aquí el milagro que Sara puede concebir, y entonces nace el hijo Isaac. Y Dios le promete que a través de Isaac toda su descendencia iba a ocupar la tierra. Incluso lo lleva un día y le dice: «Mira todas las estrellas del cielo», un cielo estrellado, precioso. Dice: «Cuenta las estrellas. Pues así será tu descendencia. Cuenta todas las arenas del mar, toda la arenita del mar». No, pues imposible. «Pues así será de grande tu descendencia». Y Abraham cree. Pero llegó un momento en el que Dios lo puso a prueba, donde vamos a ver si realmente es oro o no es oro, para identificar si un metal es precioso o no. Hay un método en el que se coloca el fuego, en el llamado crisol, y entonces ahí se despoja de todo lo que no es valioso y el metal queda puro. ¿Bien? Y entonces vamos a ver si el oro realmente es oro, si la fe de Abraham es realmente fe. Y Dios le dice: «Quiero que me entregas a tu hijo, a tu único hijo, en el monte que yo te voy a mostrar». Esa de entregar era una costumbre que los pueblos paganos hacían. Ellos entregaban a sus hijos en sacrificio a los dioses paganos. Y de repente Dios le estaba pidiendo eso, que sacrificara a su hijo. Cuando él escuchó: «Entrégame a tu hijo», es sacrifícalo. ¿Y cómo se sacrifican los animales? Entonces se hacía un altar en piedra, se colocaba a la víctima, en este caso, por ejemplo, un cordero o otro animal, y entonces con un pedernal lo clavaban, degollaban a la víctima, y después ahí mismo la destazaban para que se ofreciera con fuego. Y Dios le estaba pidiendo que hiciera eso con Isaac. Fue realmente un momento muy duro. Y cuenta la Sagrada Escritura que en ese momento, pues Abraham dice: «Pues Dios lo pide». Y comienza los preparativos. Entonces agarra una bestia, agarra un burrito, y comienza a colocar todo lo que necesitaban para el viaje, porque además resulta que tenía que ofrecerlo en un monte. Entonces, bueno, pues vamos a llevarlos la comida y vamos a llevar aquí el pedernal. Y llegó el momento en que se dio cuenta que en el burrito ya no había espacio y todavía faltaba algo fundamental para el sacrificio, que era la leña con la que iba a ser sacrificado. Y ya no cabía. Entonces el pobrecito burrito ya no podía caminar. Y en ese momento Abraham le dijo a Isaac: «Isaac, pues ayúdame, voltéate». Isaac se voltea y Abraham toma la leña, la envuelve, la coloca con lazos, me imagino con un mecate, y que se la coloca en la espalda, la leña con la que iba a ser sacrificado. Y no sé si les suene eso. Cuando Jesús camina con la cruz, le colocan el madero de la cruz con la que va a ser sacrificado. Es una prefiguración de Jesús que va caminando con la cruz. Y van caminando los dos, y comienza Abraham a caminar,
Y yo me imagino esa escena que toma a Isaac de la mano y dice la Sagrada Escritura algo que es precioso. Iban caminando los dos juntos, Isaac llevando la leña con la que iba a ser sacrificado. ¿Qué dice el Evangelio? Es algo muy bonito. El padre no abandona al hijo. Abraham no abandona a Isaac, aún sabiendo qué es lo que iba a pasar. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud, el reino de los cielos, etc. Que me cambié de lectura, perdón. Un día al atardecer, Jesús dijo a los discípulos, vamos a la otra orilla. Ellos despidieron a los discípulos despiden a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca. Iban los dos juntos también. Y así como llegó el momento del sacrificio en el que yo me imagino al pobrecito Isaac que le pregunta al papá, ¿y dónde está la víctima para el sacrificio? Y de repente Abraham agarra a Isaac, lo amarra y el niño comienza a llorar porque se espanta que el mismo papá lo esté amarrando. Y Abraham sabe que Dios es tan grande que incluso puede resucitar, como dice la primera lectura, a los muertos. Dios le había prometido que no le iba a fallar y que le iba a conceder una gran descendencia. Y lo amarra y lo coloca sobre el altar. E Isaac comienza a llorar. Comienza el momento de la tribulación. De pronto, con los discípulos, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca que iban llenando el agua. Tuvieron miedo porque sabían que se encontraban en una situación muy difícil y que había llegado el momento de la prueba donde íbamos a ver si la fe era realmente fe. Y es entonces que Abraham cree y los discípulos también creen. Y es en ese momento cuando va a asestar el golpe a Abraham para sacrificar a Isaac, llega un ángel del Señor y lo detiene, conocemos la historia, y le dice, no Abraham, no le hagas daño al niño, porque Dios ha puesto a prueba tu fe y has mostrado que eres valiente y que tienes fe. Despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Dios no nos abandona. Cuando termina este evangelio, le pregunta Jesús a los discípulos, ¿por qué tenían tanto miedo? Y si le preguntamos a Abraham en ese momento, ¿tenías miedo? Y él seguramente habrá dicho sí. Yo me lo imagino con las lágrimas en los ojos, como ese papá que tenía tanto cariño por el hijo y que lo tenía que entregar. Y volver a escuchar esas palabras que Jesús le dice a los discípulos, ¿aún no tienes fe? ¿Aún no tienes fe? En estos momentos difíciles que nosotros podemos estar pasando, cada uno desde las circunstancias en las que se encuentre, volver a escuchar esas palabras de Jesús con los apóstoles. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? Y saber, así como Abraham, que creyó aún sin haber visto, que Dios tiene el poder suficiente para resucitar a los muertos y que lo que Él había prometido lo iba a cumplir. Yo te prometo que tu descendencia será grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham creyó. Y es por ello que Abraham es conocido por todos nosotros como el Padre en la fe, porque él creyó y no dudó. En este día en el que nosotros recordamos este evangelio tan bonito en el que Jesús va en la barca con los discípulos, recordar y que esto nos quede claro dentro de este evangelio, que no vamos solos, que así como Isaac fue caminando con la leña para el sacrificio y así como los discípulos iban navegando en la barca con el miedo, nunca Dios los dejó solos. El Padre, y podemos decir, como dice la Sagrada Escritura, los dos iban caminando juntos. En este día vamos a darle gracias a nuestro Señor y a pedirle que nos conceda una fe verdadera, que aún en medio de las dificultades, aún en medio de nuestros dolores, aún en medio de nuestras dudas, tener la confianza y la fe de que no vamos solos y que esa promesa que Dios nos hizo, que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos, la va a cumplir, porque Él siempre es fiel a sus promesas. Que así sea.